Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo que hacen nuestros científicos, nuestros académicos y nuestros investigadores. Y el día de hoy vamos a aprender mucho, y para eso se encuentra el maestro en ciencias Efraín Chávez Solís, que pertenece al laboratorio de Ecofisiología Aplicada de la UNDI, Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Saben dónde? En Cizal, Yucatán. Y el día de hoy el maestro Efraín nos va a platicar acerca de los cenotes. ¿Cómo se forman, para empezar, los cenotes, maestro? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Pues bueno, los cenotes son formaciones de disolución. Entonces, la plataforma Yucatán es una plataforma de rocas de carbonatos de calcio que se fueron depositando por el proceso de los corales que van formando estos depósitos de carbonato de calcio, y luego con el tiempo la plataforma del bloque de la península de Yucatán empieza a subir lentamente por el movimiento de la tectónica de placas, y con el tiempo se van compactando estos carbonatos de calcio y se forman las rocas calizas o las plataformas kársticas, que también es otro nombre que se les conoce. Cuando emerge esta placa de carbonato de calcio y le empieza a caer el agua dulce de la lluvia y se mezcla con el suelo de la península, se forma un ácido débil que se llama ácido carbónico, que empieza a disolver poco a poco la plataforma y empieza a hacer cada vez cavidades más grandes, y con el tiempo estas cavidades se hacen más grandes, alcanzan la superficie, y entonces se desploma el techo y se genera lo que los mayas llamaban un sonot o un cenote. Este ácido carbónico, ¿qué es? Y me está diciendo que este ácido, por decirlo, abrió los huecos. No, lo que pasa es que es química, es el intercambio de iones, ¿no? Entonces están los carbonatos ahí en la roca, y cuando pasa el agua va captando un poquito más de minerales, y entonces va disolviendo la roca cada vez más, y con el tiempo se hacen estos espacios y estos túneles grandes. Muchos miles de años después, estos túneles empiezan a hacerse más grandes, y algunas veces se conectan con algunas cavidades que se habían formado con otras, y entonces van generando cada vez galerías y túneles más grandes, y entonces es cuando se forman los cenotes. Y usted me hablaba igual del carbonato de calcio. Es parte de los minerales que están depositando, están captando los corales, ¿no? Los corales duros. ¿Tienen alguna formación estos carbonatos de calcio? ¿Cómo que si tienen alguna formación? O sea, son los que forman las estalactitas y las estalagmitas, sí, esas son. Entonces, cuando las cuevas están secas y cae el agua dulce, empieza a disolver el material. Entonces, cuando empieza a gotear en el techo de una cueva, se empieza a depositar nuevamente, pero en forma de estalactitas, ¿no? Que son como popotes que caen del techo, y cuando se empiezan a depositar en el suelo, se llaman estalagmitas, y son como montañitas que crecen desde el suelo. Solamente cuando está seca la cueva. Porque cuando está mojada, cuando está ya inundada la cueva, estalagmitas y estalactitas ya no se forman, porque ya no hay depósito. Simplemente llega el agua y se incorpora al resto del acuífero. Qué interesante. Obviamente en los cenotes existe una fauna a la que le llama fauna cavernícola. Bueno, la fauna cavernícola, hay diferentes tipos de vida que podemos encontrar en las cavernas, ¿no? Los que entran a la caverna por alguna situación específica, un ratito, entonces son los que les gustan las cuevas y se les llaman trogloxenos. Están esos son los troglófilos. Los trogloxenos son los que pueden vivir parte de su vida en la cueva, pero no están obligados a vivir en las cuevas. Esos son los trogloxenos. Y la fauna que está obligada a vivir en cuevas, si la saca uno de la cueva no puede sobrevivir. Esos son los troglobios, son las formas de vida que viven en las cuevas siempre. Ahora, los troglobios que viven abajo del agua, que están obligados a vivir siempre
bajo el agua en cuevas son estigobios, estigofauna, estigobiontes, todos esos son sinónimos. Ahora, lo que eso quiere decir es que si estamos en una cueva que está inundada, lo más probable es que los organismos que encontremos ahí sean exclusivos de esa área, que sean estigobiontes, ¿sí? Entonces, en la península de Yucatán tenemos una grandísima biodiversidad de estigobiontes que no están en ningún otro lado del mundo, son endémicos a la península de Yucatán. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de eso, pero esta fauna que está aquí es una fauna muy especial que además está... ¿Por qué es muy especial? Bueno, es muy especial en muchos sentidos. Es muy especial porque evolutivamente tiene una historia, evolutivamente tiene un pasado que lo liga a la historia geológica de la península de Yucatán, a la formación de las cuevas, a los cambios en el nivel del mar por efecto de las glaciaciones, por ejemplo. Y bueno, y ahora además está enfrentando presiones antropogénicas o presiones derivadas de las acciones del hombre que son muy importantes y que ahora están en riesgo de extinción, en peligro, amenazados, ¿no? Y otra de las cosas por las cuales están en estas categorías de riesgo es porque en general no se encuentran en muchos, hay especies que solamente se encuentran en algunas poquitas cuevas o en una región muy, muy pequeña. ¿Como cuáles? Háblenos de estas especies endémicas. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Son una? ¿Son dos? ¿Son varias? ¿Cómo está esto? Pues, si no me equivoco, más o menos el 60% de las especies estigobias que tenemos aquí en la península de Yucatán son endémicas, que quiere decir que solamente se encuentran aquí en la península de Yucatán. En los cenotes de Yucatán. Claro, en los cenotes. En la península, por decir. Claro, en la península estamos hablando de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ¿no? Entonces, la mayoría de las especies estigobíticas que están aquí en la península de Yucatán solamente se encuentran aquí. Entonces, que su ecosistema esté en riesgo, que esté siendo contaminado, los pone a todos en peligro. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos a hablar de estas especies estigobióticas y que son únicas en la península, bueno, y en todo el mundo. Regresamos. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Es un espacio para divulgar el trabajo de nuestros investigadores y para eso estamos platicando con el maestro en ciencias Efraín Chávez Solís, que pertenece al Laboratorio de Ecofisiología Aplicada de la UMDI, Facultad de Ciencias de la UNAM en CISAL. Háblenos un poquito de estas especies endémicas que muy pocos conocen y me imagino que son fascinantes estas especies. Sí, gracias nuevamente por la invitación. Sí, estas especies son fascinantes en muchísimas cosas. Les comentaba hace un momento que son especies que la mayoría son especies que solamente se encuentran en los cenotes y en las cavernas de la península de Yucatán. Algunas de ellas tienen, digamos, parientes cercanos en otros lados, en otras cuevas, en Cuba, en Bahamas, en Belice incluso, ¿no? Otras especies tienen, digamos, parientes no tan cercanos, digamos, primos, tíos, no sé, en África, en el mar Mediterráneo, en Australia, ¿no? Entonces, habla de una historia evolutiva común, donde todos estaban juntos en un momento y con la deriva de placas fueron cada uno
encontrando su nueva casa, ¿no? Y después de muchos años han derivado en estas especies que nosotros ahora encontramos aquí en Yucatán. ¿Cuáles son? Ok, entonces, aquí en Yucatán tenemos una serie de especies espectaculares, por ejemplo, los remipedios. ¿Qué son remipedios? Los remipedios se les llaman remipedios porque parecen 100 pies, pero en cada patita tienen un remo. Entonces, patas de remo, remipedios. ¿Cómo es la naturaleza? No, hombre, es una chulada. O sea, obviamente le sirve para estar en agua, para nadar, claro, desplazarse. sí. Entonces, de las características más importantes, más sobresalientes de los remipedios, se encontró hace poco que es el único crustáceo que tiene veneno. ¿Cómo? Es el único crustáceo que puede inyectar veneno a sus presas. Tiene 2 colmillitos ahí, y aquí en la península de Yucatán hemos encontrado una serie de especies que no se encuentran en ningún otro lado del mundo. Aunque los remipedios primero fueron encontrados en Bahamas, la mayor parte de la diversidad de remipedios está en estas cuevas. Esa es una. Son los únicos crustáceos que tienen veneno para inyectar a sus presas. Los arácnidos son como los escorpiones y las arañas, esos casi todos tienen veneno. Pero los insectos son los que tienen solo 6 patitas y casi, es más, el único crustáceo que tiene veneno son los remipedios. Otra cosa importante de los remipedios es que se ha encontrado que son la especie que más está emparentada, o sea, tiene como que se le conoce como el eslabón evolutivo entre los gusanos y los crustáceos. ¿Sí? Son un intermedio. Es como un intermedio. Si la evolución fuera por pasos, este sería como un paso intermedio. Entonces tiene cuerpo de gusano, pero tiene cabeza de crustáceo y además tiene veneno para inyectar a sus presas. Es una locura. Es súper interesante y la verdad verlos en el ambiente, verlos nadar y verlos estar ahí cazando es impresionante, la verdad. Si tienen chance, son casi todos los crustáceos y todos los animales que se encuentran en la cueva, que son estigobiontes, son albinos. Bueno, no son albinos, son despigmentados. Obviamente porque no entra la luz del sol. Pues digamos que no necesitan una protección contra los rayos del sol, entonces no gastan energía en pigmentarse y en protegerse de los rayos. Pero me imagino que tendrán alguna característica que desarrollan. Por supuesto, entonces digamos que son ciegos, ¿no? Entonces una persona en una cueva donde no hay luz, pues no tiene gran uso para los ojos. Entonces las especies que han logrado establecerse en las cuevas han evitado gastar energía en la formación de ojos, ¿no? En receptores de luz. Entonces invierten toda esa energía en otro tipo de receptores mecánicos, por ejemplo, para sentir las vibraciones de otros organismos en el agua, o quimioreceptores, que son básicamente el olfato, ¿no? Entonces, son organismos que van por la vida percibiendo... O sea, tienen mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad, no a los cambios de luz, por ejemplo, porque no hay luz ahí, sino a estímulos mecánicos y estímulos químicos. Interesante. ¿Qué otras especies? Ok, los remipedios son unos. Tenemos también las tiflatias, que esas son impresionantes. Son unos camaroncitos muy pequeñitos, entre 1 y 2 centímetros. Las tiflatias. Tiflatias. Es un género que tiene en Yucatán 4 especies descritas. Ahorita voy a hablar más a profundidad de ellos, pero son una de las especies que... pues que dan, digamos que son como la base de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, en general, en los ecosistemas necesitas una serie de organismos o de especies que están produciendo energía, que nosotros estamos acostumbrados a la fotosíntesis, entonces vemos plantas y en ambientes donde llega la luz del sol, la fotosíntesis es la producción primaria que alimenta a todos, ¿no? Luego están los consumidores primarios, que son los que se comen a las plantas, y luego los consumidores secundarios, que son los que se comen a las plantas, ¿no? Los depredadores. En las cuevas es un poco diferente, porque como no hay luz, adentro de las cuevas la producción no puede ser fotosintética. Entonces, recientemente, en el 2017, se descubrió que hay ciclos en donde hay producción quimiosintética adentro de las cuevas.
Producción químico-sintética. Quimiosintética. Quimiosintética. En lugar de ser fotosintética, es producción de biomasa a través de reacciones químicas. ¿Y qué es eso quimiosintética? Es justamente eso. En lugar de utilizar la energía del sol, de los fotones, por eso se llama fotosíntesis, se sintetiza la biomasa a través de reacciones químicas que no necesitan la luz. Entonces, quimiosíntesis. Y esto es increíble porque se creía que la quimiosíntesis solamente ocurría en las ventilas hidrotermales que están en el fondo del mar. Y encontrar este tipo de producción en cuevas es uno de los grandes hallazgos de este siglo, ¿no? Quisiera pensar. Y las tiflatias, estamos haciendo un trabajo padrísimo con las tiflatias y hemos encontrado que se distribuyen de forma diferencial en las diferentes partes del ecosistema. Entonces, algunas especies de tiflatia pueden alimentarse de estas bacterias que están produciendo biomasa allá adentro en la cueva donde nunca llega el sol, y otras que se distribuyen más cercanas a las entradas de la luz, donde también escurre todo el material de la selva cuando llueve o con el viento, se están aprovechando de la fotosíntesis y de otro material orgánico que alcanza el cenote. Ahora, a lo mejor es un poquito... ¿Qué nos están enseñando las tiflatias? Ok, entonces las tiflatias tienen varias características súper importantes. Entonces, una es que, como decía, se alimentan de bacterias. Y otra es que se alimentan de material orgánico. Entonces, ¿qué pasa en un cenote que tiene mucho aporte de material orgánico? Digamos, no sé, a lo mejor por efecto del hombre, ¿no? Entonces, estos organismos se están alimentando de todas esas bacterias y de todo el material orgánico que está entrando a los cenotes. Entonces, estamos también trabajando, hay otras especies de camarones que viven en otros cenotes del mundo, que se ha demostrado que ayudan a limpiar el agua. Entonces, las tiflatias que tenemos aquí en Yucatán están desempeñando esa función ecosistémica, están alimentándose de las bacterias y están limpiando el agua del material orgánico que Algo entra. así como podría ser el pepino de mar. Bueno, el pepino de mar también se alimenta de materia orgánica disponible en el mar, ¿no? Entonces sí, son estos consumidores primarios que están alimentándose de toda esa materia. Las tiflatias. Claro, las tiflatias, los camaroncitos que tenemos aquí en los cenotes de Yucatán. O sea, que deben de tener un sinfín de propiedades. Nos vamos a un corte comercial porque esto se pone interesante. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo. Estamos platicando con el maestro en ciencias Efraín Chávez Solís, que pertenece al Laboratorio de Ecofisiología Aplicada de la UMDI, Facultad de Ciencias de la UNAM, en Cizal, Yucatán. Nos estaba hablando de todas esas especies que casi nadie conocemos. ¿Qué son? ¿Qué producen? ¿Y cómo viven? Pues estábamos hablando de las tiflatias, que son estos pequeños camaroncitos que a lo mejor han visto cuando se meten a nadar a los cenotes y pues que desempeñan un papel en el ecosistema que es de alimentarse de toda esta materia orgánica, y otra forma de decirlo es que limpian el agua de los cenotes, ¿no? Ahora, es importante, quisiera resaltar que no es necesario, o sea, no tendríamos por qué encontrarle un valor
a una especie, un valor hacia nosotros para considerarla importante, ¿no? Entonces, o sea, nosotros deberíamos de poder apreciar, cuidar y respetar los ambientes naturales solamente porque están ahí, porque ellos llegaron primero, y no necesariamente tendríamos que darles un valor. ¿Cómo que llegaron primero? O sea, bueno, el ser humano tiene, no sé, 10,000, ¿cuántos años? Me está hablando usted de animales que tienen muchos años. Por supuesto, estos animales tienen, o sea, estos crustáceos, estas tiflatias que están aquí en la península de Yucatán, tienen una historia evolutiva que podemos rastrear hasta hace más de 200 millones de años. Me está hablando usted que en los cenotes de Yucatán hay especies que tienen 200 millones de años. Bueno. No que han vivido esos millones, sino claro, que su evolución ha sido a través de 200 millones de años. Más de 200 millones de años. Sí, claro, lo que pasa es que hay que, o sea, para rastrear la historia evolutiva, entonces tenemos que pensar en dónde estaba, ¿no? Cómo era la Tierra hace tanto tiempo y cómo han ido caminando o migrando las placas continentales y cómo se han formado las cuevas y dónde estaban y todo eso. Pero sí, se supone que lo que sabemos es que estas especies derivan a partir del impacto del meteorito de Chicxulub hace 66 millones de años, cuando toda esta península era arrecife. Entonces cae el meteorito, termina con toda la vida que estaba justamente ahí donde cayó el meteorito y da lugar a una serie de colonizaciones nuevas, ¿no? Entonces estos camaroncitos que andaban por ahí en las cuevas, a lo mejor, no sé, Chiapas, Tabasco, lo que ahora es Veracruz y todo eso, a lo mejor en ese momento tuvieron esta oportunidad de venir a colonizar estas cuevas que ahora estaban vacías o que estaban siendo recolonizadas por la vida que había por ahí. Entonces, por lo menos 66 millones de años que estos organismos se encuentran por acá. Nosotros hace 66 millones de años apenas estaban empezando a evolucionar los mamíferos, a diversificarse los mamíferos, ¿no? ¿Usted ha descubierto alguna especie? Pues sí, de hecho, como hay muy poquita, como digamos que el estudio de fauna de cuevas empezó hace relativamente poco, digamos unos 30, 40 años, todavía hace falta muchísima investigación. Entonces hemos tenido la oportunidad de encontrar especies que no habían sido descritas antes para la ciencia. Y sí, recientemente con mi colega Dorothy Angial publicamos un artículo donde describimos un anfípodo nuevo, que es otro tipo de camaroncito. Un anfípodo que no se había descrito para la ciencia. Anfípodo. ¿El anfípodo es lo mismo que las tiflatias? No, las tiflatias son decápodos, son camarones, y los anfípodos son peracáridos, es otro tipo de... ¿Nos puede describir los antípodos? Anfípodos. Anfípodos. Sí, los anfípodos son un grupo de crustáceos que en general tienen el desarrollo embrionario pegado a la madre, ¿no? Entonces quiere decir, por ejemplo, muchos anfípodos tienen marsupios o tienen unas bolsas donde guardan a sus huevitos, ahí mismo eclosionan y los van cargando un rato y después ya salen. Entonces, en algunas de las cuevas de aquí de Yucatán, bueno, en la mayoría de las cuevas tenemos anfípodos como el que nosotros describimos, que se llama Mayahuekelia troglomorfa, y tenemos otros isópodos que son las cochinillas de mar, las cochinillas que vemos ahí abajo de las macetas. Las cochinillas son los únicos crustáceos terrestres, pero son crustáceos, no son insectos, ¿sí? Y bueno, esos son los isópodos. Los camaroncitos son decápodos, tienen 10 patitas, y esos son los que nosotros hemos estado estudiando a mayor profundidad. También estamos no nada más viendo de qué se alimentan, de dónde vienen las fuentes de su alimentación. Hemos hecho análisis con carbono 14, hemos analizado el tejido de las tiflatias para ver de dónde proviene su alimentación, y es por eso que ahora les puedo decir que se alimentan unas especies de lo que entra por el cenote, otras especies de lo que se produce cueva adentro, y ahora también sabemos cómo están distribuidas estas especies,
Y ahora estamos haciendo trabajos justamente en el Laboratorio de Ecofisiología Aplicada de la UNDI CISAL, trabajos para evaluar cuáles son las capacidades fisiológicas de tolerancia de cambio de salinidad de estas especies. Entonces, hemos encontrado que una de estas especies puede hacer migraciones del agua dulce al agua salada y viceversa en cosa de segundos. ¿Qué tal si en otro programa nos los dice? Porque acá nuestro principal adversario es el tiempo. Ok. Gracias por acompañarnos y créame que todavía se están descubriendo muchas especies en los cenotes de Yucatán. Gracias por acompañarnos.